producciones. Vamos a dedicar la entrevista que viene a continuación a una amiga, a una colega, que es Gladys Obispo. Que queremos mucho. Sí, que cuando anunciamos la entrevista nos enteramos que le ha seguido la vida y la obra a quien motiva la charla Mirá. con una persona que muy amablemente nos atiende desde Córdoba, Argentina. Pongamos la alfombra roja, Silvi, para recibir a Gabriela De Cal, que es una especialista en la vida y en la obra de Benjamín Solari Parravicini. Gaby, buen día, bienvenida a Paysandú. Bienvenida a la tribu. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en el programa y poder hablar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Gabriela, son muy amable. Gabriela, si tuvieses que definir en unos segundos quién fue o quién es, viste, cuando hablamos de seres como Parravicini, uno le da le gusta usar los verbos en presente, ¿no? No sé si se comparte o no, pero ¿quién es Benjamín Solari Parravicini? ¿Qué dirías vos? Yo lo defino como un profeta argentino. Un profeta argentino. Él fue un profeta, de esa manera. Bueno, nos dejó muchas profecías para los que no lo conocen. Nació en Buenos Aires, vivió entre 1898 y 1974. Y bueno, él era un pintor argentino, un artista argentino, pero a la par de ser artista argentino, pintor, que tiene una obra pictórica hermosa, aparte de esculturas y otras obras más, él a la par de eso hacía estos dibujos proféticos que se llaman psicografías, que son dibujos simbólicos con un epígrafe abajo que hablan de eventos del futuro. Y yo lo defino así, como un gran profeta argentino. Fabio Serpa, nuestro querido Fabio Serpa, ya fallecido, él lo bautizó como el Nostradamus de América, el Nostradamus de América. Y sirve esa definición para comprender rápidamente de qué estamos hablando. Pero bueno, coincidíamos, y yo coincido también con Fabio Serpa, de que fue mucho más claro, más certero, más cercano, toda la obra de Parravicini más comprensible, ¿no?, para nosotros. ¿Y cómo le llegan eso? ¿Cómo Benjamín empieza con estos dibujos? Bien, algunas personas piensan que él era vidente y veía el futuro y que por eso hacía estos dibujos, y no es así. En realidad él estaba en contacto con su ángel de la guarda de forma permanente, con su ángel guardián, que se llamaba y se presentó ante él como Fray José de Aragón, un monje franciscano católico del convento de la Rábida de España del año 1400. Se ve que a este hombre, a este ser, que una vez que ya ha fallecido, le han asignado el cuidado, digamos, el ángel de la guarda, lo digamos así, de Benjamín Solari Parravicini, y lo acompañó durante toda su vida. Este ser es el que veía el futuro. Estamos hablando de un ser que estaba en otra dimensión, ¿no es cierto?, desde otro lugar, y podríamos decirlo así, que veía el futuro, nuestro futuro, el de la humanidad. Y muy preocupado por lo que veía, tomaba la mano de Parravicini y dibujaba estos dibujos proféticos, estas psicografías. Parravicini veía los dibujos proféticos como los vemos nosotros, como un testigo. Pero él fue un canal, él canalizó esos dibujos. Y a veces se acercaban otros seres también a dejarles estos dibujos proféticos con el permiso de Fray José de Aragón. Sí, dale. ¿Parravicini era creyente? Sí, era católico, creyente y era practicante, ¿no? O sea, él iba a misa. También estamos hablando de la época de 1930, ¿no? La mayoría y él venía de una familia, digamos, de la alta sociedad de la época. Es como que era común, normal en esa época ser creyente católico y a la vez practicante, ¿no? Ir a misa y todas estas cosas. Y él era así. ¿Nunca manifestó algún tipo de reticencia o negativa, o nunca rehusó a la tarea que se le estaba encomendando? No, él la aceptó con agrado, con alegría. Él sabía que estaba para cumplir una misión en este mundo, que era dejarnos este legado, y lo hizo muy bien. Entregó su vida a esto también, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, por más que él fue artista y todo, él se entregó a esta tarea. ¿Y cuánto le costó, en términos humanos, cuánto le costó desarrollar esa tarea, Gaby?
Mira, él hace contacto con su ángel de la guarda desde nacimiento, él tiene ese don, él podía incluso ver personas fallecidas y hablaba con personas fallecidas y bueno, entre ellos este ángel de la guarda. Pero cuando él tenía 30 y pico de años ya, ese ángel de la guarda es cuando le dice, bueno, hoy vamos a empezar a trabajar en esta misión, y empiezan a conversar y empiezan a recibir estos mensajes. Estuvo 2 años como en un entrenamiento para recibir este mensaje y a partir de los 2 años de los 2 años de este contacto, de estas transmisiones, él empieza ya a recibir masivamente estos dibujos proféticos. Él estaba muy feliz de estar, le hicieron la misma pregunta que me hiciste vos a mí recién, y él estaba muy feliz de estar en contacto con su ángel de la guarda. Le preguntaron si no se sentía solo a veces porque no se casó, no tuvo hijos, y él dice que no y que elegiría 1000 veces volver a vivir esta vida, ¿no es cierto?, con contacto con su ángel de la guarda, que siempre se ha sentido muy acompañado, con el cual él dice que obviamente estuvo como vivir con un amigo al lado, ¿no?, toda su vida. Gabriela, con respecto a las manifestaciones de seres de otros mundos, ¿no? Digámoslo así, extraterrestres, que es la palabra que habitualmente utilizamos para definirlos. Y planteamos este tema particular porque está como en boga otra vez el asunto, en todos lados aparecen, ¿no?, en reportes de avistamientos, aunque no necesariamente esas luces tengan que ver con algo extraterrestre, no importa, pero el tema en general se pone sobre la mesa con énfasis. Solari Parravicini, ¿anunció algo al respecto? Sí. ¿Profetizó algo al respecto? ¿Qué nos Sí, puede y contar? mucho, y mucho. Primero, que él menciona en el año 38, dice platos voladores en el mundo, en el año 38, y el término plato volador fue acuñado en 1947, a partir de un evento en Estados Unidos, donde un piloto de una flotilla de ovnis y le llama y bueno, lo termina definiendo como platos voladores. Bueno, se produce una confusión, no viene al caso del tema ahora. Pero el término fue acuñado recién en 1947, en las psicografías del 38, y habla de platos voladores en el mundo. Parravicini también anuncia en esas psicografías que volverán, ¿no es cierto?, los extraterrestres, los ángeles de ayer, extraterrestres de hoy. En realidad el tema extraterrestre, para los que estamos metidos en este tema, sabemos que viene de hace muchos años, de siglos, y te diría desde los inicios de nuestra misma humanidad. Yo te diría incluso algo que puede escandalizar a un católico, pero para mí la Biblia es una historia de contacto, es la historia de contacto mejor narrada. Pero bueno, eso está en el pasado. Pero hay una contactología y una omnilogía y el tema extraterrestre en la época moderna que empieza a crecer a partir del lanzamiento de las 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. A partir de allí es como que empiezan a venir, a hacer contacto de nuevo, a mostrarse, a dejar sus mensajes de cuidado, de que tenemos que tener cuidado y de cambiar el rumbo de la humanidad que va a su propia autodestrucción. Esa es la mayoría de los mensajes que se reciben. Y Parravicini habló de eso, justamente, dijo que los seres extraterrestres, los ángeles de ayer, iban a venir nuevamente, iban a hacer contacto con algunas personas, les van a dejar sus mensajes telepáticos y van a tratar de ayudarnos a tomar conciencia del peligro del camino que estamos tomando. Y eso empieza a partir por supuesto, del lanzamiento de las bombas nucleares en 1945. Pero bueno, Parravicini habló mucho sobre el tema extraterrestre. Dice quiénes vienen, en qué van a hacer, y bueno, él habla de que en esta época vamos a estar con un contacto limitado, donde se van a mostrar en algunos casos, donde van a hacer contacto con algunas personas o grupos de personas, y que van a estar enfocados a su tarea en esta época en dejar mensajes de advertencia, nada más, y los estamos viendo hacer eso. Y que además van a trabajar con la hibridación de las razas y bueno, y otras tareas más, ¿no? Pero básicamente sería esa, ¿no? La hibridación de sus razas con las nuestras. Y me parece que los reportes que vemos, más allá de que alguno quiera creerlo o no, están hablando de eso. Alguno, que sea verdad, ya es suficiente. Parravicini, en su época, ¿fue entendido? No, no, en su época no. No con su familia y un grupo de amigos grandes, ¿no es cierto? Digamos, más bien externo, y sobre todo por su familia, ¿no? Así que él se movía con este tema con un grupo de amigos y sus amigos cercanos que lo comprendían y que sí lo aceptaban y entendían bien.
Pero imagínense en esa época, Y ¿no? capaz que lo Claro. aceptaban más que entenderlo, ¿no? También, Sí, sí, seguramente también. Él lo mismo querían. dice, él mismo dice, en mi familia creen que soy un loco, y bueno, Claro. pero bueno, justamente le dejó muchas de sus psicografías a sus amigos, que las publicaron, porque él también tenía amigos de estos temas, ¿no? Se juntaban a tratar de estos temas esotéricos, de misterio, de todo esto. Y él, bueno, allí obviamente que era aceptado, pero lo que era en un entorno más normal, más común, digamos, y su familia, no, no. Gabriela, y contactado desde el punto de vista de justamente una Sí, comunicación con seres de otros sí, mundos, sí. Parravicini también lo fue. También lo fue. Y en esto hay que hacer una diferencia grande con el tema extraterrestre. Por un lado están las psicografías que él recibió de su ángel de la guarda, que era Fray José de Aragón, donde habla sobre psicografías que hablan sobre extraterrestres, ¿no? Sobre sus actividades en el futuro, lo que iban a hacer, etc. Ese es un tema del cual Parravicini, como les cuento, era testigo como nosotros de ver esos trabajos y esos mensajes. Por otro lado, a Parravicini lo contactaron extraterrestres, de verdad, lo contactaron y lo abdujeron a una nave donde él estuvo con venusinos, según lo que él relata, fue un encuentro con venusinos que vienen a buscarlo para conocerlo, porque sabían que era telépata, ¿no? que tenía estos dones. Entonces lo vinieron a buscar y le mostraron el mundo desde arriba, por supuesto, y luego lo volvieron a dejar en plena ciudad de Buenos Aires. Y también el mensaje vuelve a ser el mismo que otros contactados. La preocupación que tienen estos seres extraterrestres por el futuro de la civilización humana y sobre todo de la especie humana, de que pueda continuar y no termine, digamos, autodestruyéndose. O sea que a Parravicini le tocó vivir en carne propia lo mismo que había profetizado en sus psicografías de extraterrestres, ¿no? El contacto con seres extraterrestres. Bueno, nosotros tenemos un montón de preguntas y los oyentes colaboran con el Por deseo de supuesto. saber con sus interrogantes. Pero, por ejemplo, y vamos tratando de sintetizar todo esto. Entonces, a la hora de intentar definir, descifrar, valorar a un contactado como un real contactado, tendríamos que considerar entonces la línea argumental que esgrimió Solari Parravicini en el sentido de considerar que los mensajes que son reales son los que vienen a advertirnos de lo que nos pasa y nos pasaría. ¿Ese sería el verdadero contactado, Gaby? Para mí sí, sería por ahí la cosa, ¿no? Porque primero que, bueno, está Parravicini diciendo de que iban a venir, iban a contactar y que iban a dejar mensajes de advertencia, tanto físicamente, cara a cara, con encuentros que también han sucedido y también telepáticamente. Pero fíjate, cuando uno lee los casos de contactados, uno ve una línea en general que está en ese sentido. Los mensajes siempre son de advertencia, cambiar el rumbo, volver a la espiritualidad, tomar conciencia, dejar las guerras, hacer un camino de tecnológico de que sea para el bien de la humanidad y no en contra de la misma humanidad, etcétera, etcétera. Generalmente la mayoría de los mensajes pasan por ese lado. Es muy complicado el tema del contactismo porque también hay fraudes, o, por ejemplo, cuestiones psicológicas que a lo mejor se confunden. Cada uno tendrá que ver y aprender a separar la paja del trigo, y yo creo que aprender y transitar ese camino de aprender a separar la paja del trigo también es parte de nuestros propios aprendizajes. En cuanto a la hibridación de las razas, tema apasionante, ¿no? Que Solari anunció. Y esta situación vos señalaste ahí al pasar que algunos serán llevados, ¿no? Con Sí, este propósito especialmente. sí, Esto es lo que comúnmente conocemos como adopción. claro. Esta situación, acá a Silvi especialmente le interesa mucho el tema, Sí. porque desde la perspectiva de que por ahí nos genera una especie de rebeldía, che, pero ¿cómo es esto que vienen y nos llevan? Compulsivamente, o Los porque no hermanos nos piden mayores, permiso, no nos que piden son mejores permiso. que nosotros, ¿no? ¿Cómo es esto Sí. Bueno, también sabemos que no todas las Y razas hay de son todo. buenas, que hay de todo, como es arriba, es abajo, ¿no? Y hay razas que trabajan para su propio bien, digamos, y hay otras que pueden estar trabajando para nuestro propósito, para ayudarnos a nosotros también. Eh, Así que bueno, también eso también hay que tenerlo en cuenta, y Parravicini también lo menciona por ahí él también el tema. Eso está sucediendo, muchos casos de abducción, sobre todo en Estados Unidos, aunque en Argentina también sucede, ¿no? Donde
se les hace exámenes, a veces contra su voluntad o sin haber permiso. En otras ocasiones, en algunos contactos dicen que los permisos fueron dados, nada más que nosotros no somos conscientes de que hemos encarnado y que habíamos dado ya esos permisos. O sea que hay mucho, la cuestión es mucho más amplia de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Así que a la hora de juzgar tendremos que tener en cuenta todos esos aspectos. Incluso Parravicini dice que los extraterrestres arriba van a tener laboratorios donde van a trabajar para nosotros por si llegamos a una especie de tribulación, apocalipsis, ya sea por nuestra autodestrucción o por un desastre como la caída de un asteroide, etc. Y que están trabajando para resolver nuestras propias enfermedades y ayudarnos a curarnos. Y entre esas cosas están produciendo, según Parravicini, hemoglobina para asistirnos en esos momentos. Y que para producir hemoglobina también buscan sangre humana. No sé de qué manera, pero la están sacando para después reproducirla. Obviamente que en ese caso, por más que sea contra nuestra voluntad, es por nuestro bien. Es como cuando somos chicos y nos llevan a ponernos la vacuna y lloramos, y por qué nos pinchan, por qué nos hacen esto, y sabemos que, bueno, en ese caso también es por nuestro bien. ¿Cómo llega Benjamín a tu vida? Benjamín Solari Parravicini llega a mi vida por una tía que tenía yo cuando era chica, Luli, mi tía Luli ya falleció, que la recuerdo con mucho cariño, y a ella le gustaban todos estos temas de misterio y esoterismo, y me prestaba libritos de ella, ¿no? Y entre esos libritos que me prestó, uno era de Parravicini. Y yo cuando leí esas psicografías cumplidas dije, wow, ¿qué es esto? Entonces alguien puede ver el futuro. Y allí empecé a investigar, pero yo te estoy hablando de cuando ¿Y es tenía... argentino? Y es argentino encima, habla nuestro idioma, tal cual. Entonces desde allí empecé a buscar más libros y a buscar más información y a leer de nuevo el material. Y bueno, y así fui aprendiendo mucho. Ya estoy hablando de más de 20 y pico de años, ¿no? Yo cuando empecé a leer los libros de él, yo tenía menos de 20 años, ¿no? Y cuando ya más adelante, por supuesto, ya pasé a integrar la administración del Foro Argento, que fue el primer foro dedicado al estudio de Parravicini, de las psicografías y de Parravicini y difundir su obra, que apenas empezó Internet ya estaba el Foro Argento, les cuento, ¿no? Así que... Sí. Y hoy día hay un montón de páginas, blogs, foros, en Facebook, bueno, en Internet, pero bueno, el primero fue ese, que fue muy activo y allí aprendí mucho, fueron 10 años de administración, hoy en día el foro sigue, yo ya no estoy en esa parte de administrativa, pero bueno, allí aprendí mucho también. Y bueno, y siempre fue, como yo digo, amor a primera vista, y hasta el día de hoy sigo buscando, investigando lo que puedo, estudiando. Gabriela, ¿es digamos, el centro de tu actividad, de tu vida, esta Y cuestión en de este momento difundir sí. a Solari? Sí, sí, en este momento sí, porque la gente parece que quiere saber más y saber más, entonces Está más continuamente, abierta. claro, la gente ha abierto sí, a partir de las Torres Gemelas sale una interpretación de unas psicografías que lo hacen famoso a él, ya Claro. era conocido en el ambiente esotérico, pero a partir de eso es Y como esa que fue. claro, se viralizó esa interpretación, y de allí la gente que no estaba en estos temas empezó a decir quién es Benjamín Solari Parravicini y averiguar, investigar, y a partir de ahí empieza esto que estamos haciendo ahora, entrevistas, conferencias y en entrevistas y escribir artículos, y bueno, la verdad es que estoy como abocada a esto, sinceramente, cada vez más, porque la gente está buscando información. Yo tengo 2 preguntas. Sí, bueno, yo tengo algunas también, si te parece, y tenemos 10 minutos, pero vamos a aprovecharlos. Bueno. En esta línea, Silvita, si A vos me ver. permitís, porque acá hay un oyente que le pide a Gabriela que cite por favor 2 o 3 más de las acertadas, entre comillas, de Solari, Sí. y ahí ya se plantea ¿Y lo cuál de fue? las torres. Yo quiero, Sí. sí, y yo quiero preguntarte, ¿cuál fue la que más te impactó? Y si hay alguna que esté, digamos, latente, que se aproxima a que vos veas, esto va camino a Cumplimiento esto. inminente. Claro. Claro, bueno, me cuesta definir cuál me impactó. Me han impactado mucho las que se han ido cumpliendo, ¿no? Esas psicografías cumplidas, yo digo, wow, tremendo, porque las que se han cumplido en el pasado nos están dando la certeza de que quien está dando el mensaje conoce el futuro, Claro. lo está viendo. Sí, sí. Entonces, esa certeza que cada vez que veo una psicografía cumplida, por ejemplo, recién un oyente me preguntaba, hay tantas cumplidas,
Por ejemplo, que dice cabeza de barba que parecerá santo y no lo será y encenderá las Antillas, y lo dibuja Fidel Castro, cuando Fidel Castro tenía 11 años, y dice que el oso permanecerá sobre Cuba durante 5 tiempos, y Fidel estuvo 50 años en el poder. O cuando habla de que Francia va a caer en manos de alemanes del 40 al 44. Y Francia cae en manos de alemanes del 40 al 44. Da fechas. Claro. Da fechas con una exactitud que, wow, digo, bueno, acá pasa algo. Acá está pasando algo. Entonces, todas esas cumplidas para mí me dejan como choqueadas así, ¿no? ¿Y qué es lo que me preguntaba Silvia para el futuro? ¿Qué es lo que queda? Si hay alguna que vos digas, me parece que esta está cerca de cumplirse. Sí, sí, bueno, todo el objetivo, acá hay que aclarar algo. Parravicini, si bien habló de extraterrestres, habló de políticas, de guerra, de religión, etcétera, 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 todo el legado de Fray José de Aragón, lo vamos a decir así, tiene un solo objetivo, uno solo, que es avisar de una tribulación que viene en un futuro. Que él habla de una guerra nuclear entre las 3 potencias, dice, que va a ser ya hace muchas décadas él decía que iba a haber una guerra nuclear entre Estados Unidos, entre Rusia y China, que las 3 potencias iban a generar una guerra nuclear tremenda, que sería de exterminio de toda la humanidad, no quedaría nadie vivo. Pero en el medio de esa guerra dice que cae un asteroide, y que el asteroide, que él le llama el caos del hombre a la guerra y el caos de Dios al asteroide, dice que el asteroide, que es un evento apocalíptico, ¿no? Del espacio que caería, haría que la Tierra gire, cambie, bueno, se trastocaría todo, pero gracias a eso se terminaría la guerra. Entonces, gracias a eso, se termina la civilización, pero queda un remanente de la especie humana, que lo que le interesa a Fray José de Aragón es salvar la especie, no la civilización, que para él es un desastre. Dice que la civilización va a ir decayendo cada vez más. Vamos a ver esta civilización en el barro, nadando en el barro, va a caer en todos los órdenes, en política, en economía, en religión, en espiritualidad, todo lo vamos a ver caer. Y para él esa civilización ya está perdida, esta civilización está perdida, pero él quiere salvar ese resto de la humanidad, de la especie humana. ¿Y esa guerra nuclear estaría ¿cómo? Y esa guerra nuclear dice que está en el futuro, y la caída del asteroide también. Entonces, todo lo que él hizo antes, que hablar de extraterrestres, habla en función de ese evento. Él dice que van a ser los extraterrestres antes de ese evento, durante y después del evento, por ejemplo. Él habla de política, de religión, un poco para que le creamos, porque nosotros viendo cumplidas tantas psicografías, miramos hacia el futuro y decimos, ¿qué viene en el futuro? Como preguntaron recién, y bueno, ahora viene lo que él quiere, a lo que él quiere que nosotros prestemos atención. Él quiere que sepamos que viene en el futuro y que le creamos. Por eso es que hizo tantas psicografías antes con tanta exactitud, que se cumplieron tantas, pero algunas eran superfluas. A ver, el cáncer era el primer volador y dibujó la perra laica, y uno dice, ¿para qué hace una profecía sobre eso? Porque nosotros viendo eso decimos, bueno, ¿cómo sabe el futuro este hombre? Claro, porque más adelante? necesitamos cosas concretas. Concretas, y las tenemos cientos de psicografías cumplidas con exactitud, cientos. Entonces, cuando miramos hacia el futuro, allí vemos ese caos y esa tribulación de la cual está preocupado Fray José de Aragón. Su plan fue perfecto. Hoy estamos hablando de Parravicini por todas las cumplidas. ¿Y qué va ahí en el futuro? Lo que él quiere que veamos, ¿no? Esa tribulación. Gabriela, y hay varias preguntas en esta línea. ¿En algún momento Solari Parravicini miró para este lado del río? ¿Se acordó de los hermanos uruguayos o no? Claro que sí, porque... ¿Escribió sobre nosotros? Sí, mira, Fray José de Aragón está muy preocupado porque se salvemos a la especie humana. Dice que después de esa tribulación queda 1/3 de la humanidad viva. Y él le pide, por favor, a la gente que para salvarse de esa tribulación vayan a Sudamérica, especialmente a Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, que van a ser las tierras salvadas por Dios. Entonces, él como profeta que viene a preparar el camino y viene a preparar a la gente, les cuento que el objetivo también es preparar a la gente de Sudamérica, y nos pide a los argentinos, a los chilenos, a los uruguayos y a los brasileros que nos preparemos para recibir a la gente, que le demos tierra, albergue, paz, sanación, que los ayudemos, porque de eso depende
que continúe la especie humana y que empiece una nueva civilización, la civilización del amor, una civilización que aprendió la lección del pasado. Pero para eso necesitamos, dice él, que tanto todos estos 4 países que él menciona, ¿no? Pero en realidad es toda Sudamérica, pero hace hincapié en estos 4, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. Dice que serán las tierras promesas del mañana, la cuna de la nueva civilización. Por Dios, qué grande, qué fuerte. Muy Qué fuerte. Así es fuerte, es fuerte. Es distinto el mensaje, mira, si yo tengo que hablar con ustedes uruguayos, les diría prepárense, nos tenemos que preparar de distintas maneras, y dice que, ojo, hay mucha gente que dice que se van a inundar la zona. En este evento de la próxima tribulación de la cual habla Fray José Aragón, dice que no, que estas tierras no se van a inundar, Argentina, ni Uruguay, ni Brasil, es más, pide, por favor, les pide a la gente que lea el mensaje, que vayan ya cambiándose y mudándose a Sudamérica, especialmente estos países que le llama la tierra protegida y cuidada por Dios. Maravilloso. Qué bueno. La verdad que muy movilizador, sí, impactante. muy impactante. Y es muy importante la misión que tenemos, ¿no? De rescate, ¿no? De la gente, darles tierras, darles alimento, darles cura y darles paz, ¿no? Va a ser nos espera, me refiero a como seres humanos en esta región, no sé si estaré, pero bueno, nos espera una misión muy importante, que es salvar a la especie humana. Vamos a tener que dejar ser generosos y más abiertos, ¿no? Para recibir. Pero esto tiene que ver con las bondades de la tierra en sí misma, por los paisajes, por la fertilidad de la tierra, por las aguas, por el aire, Exacto. o porque nosotros somos más o menos, no digo por todo, yo creo que por todo. Yo creo que todo ese ¿No combo. somos tan malos como nos imaginamos? No, y yo creo que somos muy solidarios, vamos a tener que ser muy solidarios. Este es el mensaje para Sudamérica. Y el mensaje de Parravicini para el resto del mundo, ¿saben cuál es? Vayan a Sudamérica. El mensaje para los sudamericanos es ayuden a la gente. Y los mensajes para los que viven afuera es vayan a Sudamérica. Claro, porque lo que llamamos primer mundo es lo que tuvo todo el avance, supuestamente. Todo eso va a quedar destruido, según son los que estarían involucrados en esa guerra. Exacto. Todo eso va a quedar destruido y van a tener que, los que puedan mudarse antes, que se muden antes, y si no, va a decir, bueno, los que quedan vivos van a ser traídos, de alguna manera van a poder llegar aquí. Bueno, son las 12, Gaby, tenemos que cerrar. Hay un montón de preguntas que quedaron en el debe, seguramente vamos a coordinamos para otra entrevista. Cuando quieran, sí. Y en todo caso, si querés pasar la agenda más inmediata para que los oyentes te puedan seguir. Y yo tengo, mira, un Facebook, Gabriela de Cal, o en Instagram, y de vez en cuando subo allí, bueno, lo que sean las entrevistas, o aviso de alguna entrevista, o cuando pasa algo en el mundo, generalmente lo relaciono con alguna psicografía y la subo, y siempre tengan en cuenta que cuando yo hablo son mis interpretaciones, pero bueno, ustedes pueden estar de acuerdo o no con mis interpretaciones, porque cada uno tiene que leer el legado y hacer sus propias interpretaciones. Es lo que a mí me interesa, ¿no? Que lo lean y hagan esa conexión sagrada que se produce entre la persona y la información que tiene ese legado. Lo que yo doy son las mías, mis interpretaciones. Tomen lo que de a eso, lo que les sirva, ¿no? Pero bueno, cada uno puede hacer lo suyo también. ¿Estás en Capilla del Monte o no? En este momento estoy en Córdoba, vine a hacer unos trámites a Córdoba, pero yo generalmente estoy en Capilla del Monte, sí. Un lugar mágico, además, para hermoso, vivir. Sí, maravilloso, maravilloso. Tenemos pendiente la visita, así sí. que cuando gusten, sí. Tenemos cerca de la Aurora. Sí. ¿Nunca Parravicini de la Aurora? Yo voy antes de la pandemia, y ahora quiero volver. Íbamos 2 veces por año a la Aurora allí. Es maravilloso ese lugar. Es maravilloso. Bueno, Parravicini habla, ¿no? Del contacto en distintos lugares, ¿no es cierto? Y de seres intraterrenos, que también se habla de ciudades intraterrenas, tanto en Aurora también como en Capilla del Monte, y nosotros hemos ido tanto para hacer la peregrinación por el Padre Pío, pero a la noche estamos allí. Nosotros decimos la Aurora, pero no es en la estancia, sino en los alrededores, en la gruta, sí. En las grutas, sí, o en los caminos.
Y hemos ido, y siempre que hemos ido, hemos hecho contacto con unas luces tremendas, ¿no? De seres que están allí y están trabajando también por nosotros. Así que es un lugar de sanación. Así que mucha gente va allí a peregrinar a lo del Pío por sanación, pero nosotros hemos ido para eso y a la vez para el contacto, que a la noche realmente hay mucha actividad de luces y de seres trabajando en esa zona. Maravilloso. Gaby, un Bueno, placer. muchas Estamos muy gracias. felices.